Empezamos entonces, Fabián. Ya estamos. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Este es el quinto encuentro que realizamos desde la comunidad de docentes de matemática. Para este encuentro, bueno, nos acompaña el doctor Fabián Espinosa, que le agradecemos muchísimo porque enseguida aceptó nuestra invitación con el trabajo que significa. Al igual que los encuentros anteriores, la propuesta fue que los docentes sean los protagonistas de la charla, pudiendo hacerle una pregunta, en este caso a Fabián, al momento de inscripción. Los inscriptos fueron muchísimos, ¿sí? Más de 270 docentes de diferentes provincias de la Argentina y también de otros países, con lo cual el trabajo que nombré es porque Fabián tuvo que procesar más de 270 preguntas y armar su presentación desde ahí, trabajito, pero bueno, de acá estamos. Bueno, es probable que no pueda responder a todos en este corto tiempo que tenemos, pero seguramente nos vamos a llevar nuevas ideas para reflexionar, para seguir pensando nuestras prácticas docentes. Si bien supongo que todos conocemos a Fabián, pero voy a hacer una breve presentación. Fabián es profesor en Matemática y Cosmografía y licenciado en Didáctica de la Matemática por la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Es especialista y magíster en docencia universitaria por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de Misiones. Se desempeña como profesor adjunto regular en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad del Nordeste, como profesor titular y directivo en el Instituto Superior en el Profesorado Dr. Juan Pujol de la ciudad de Corrientes. Es autor de diferentes artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y en actas de congresos. Autor de capítulos de libro en educación matemática y director de tesis de grado y posgrado. Es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, de la Red de Profesores e Investigadores en Educación Matemática de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro de la Red de Directores de Tesis de Doctorado en el área de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, Fabián, ahora sí, te doy la palabra. Podés empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias a todo el equipo que me convocó para esta charla. Para mí la verdad que es un gusto enorme poder estar acá con ustedes. A muchos de los que se inscribieron ya les conozco, les doy la bienvenida, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a compartir un rato agradable y que ojalá podamos entre todos construir el objeto que nos interesa hoy, ¿no es cierto? Así es que, bueno, voy a compartir la pantalla para empezar lo más antes posible, para que no se me retrase mucho el tiempo. Bueno, el título de la charla de hoy es Herramientas para diseñar y analizar nuestras clases de matemáticas. Quiero aclarar desde el comienzo que vamos a distinguir estas dos cosas. En principio, estaríamos hablando de ciertas herramientas que provienen de la didáctica de las matemáticas para el momento de empezar nuestra planificación y también trabajar con esas herramientas de análisis para realizar el análisis de un proceso de estudio implementado, digamos. O sea, que quería distinguir estas cuestiones desde el principio, ¿no es cierto? Como les había comentado Lorena, yo había propuesto 3 ejes para la charla de hoy. Cómo pensar una clase de matemáticas, cómo analizar y valorar una clase de matemáticas, y cómo elegir un libro de texto como guía para mis clases de matemáticas, sabiendo que los docentes habitualmente seleccionamos algunos textos que nos puedan ayudar para pensar nuestras clases de matemáticas.
Y la idea es que estos tres aspectos se complementen, se completen, se estructuren, se configuren alrededor de una idea en común, que es la que quiero presentar, en función también de estos temas y de las preguntas que ustedes habían hecho sobre estas cuestiones, digamos. Como decía Lorena, son muchísimas las preguntas, alrededor de 250, un poco más. Al principio se me complicó un poco, pero bueno, después cuando vi que fui leyendo y muchas de las preguntas eran parecidas, similares, entonces las pude organizar de manera tal de presentar la gran mayoría de ellas, digamos, que son más bien comunes, ¿no es cierto? Aparecieron cuestiones que tienen que ver con aspectos específicos de la enseñanza de las matemáticas, por ahí, pedido de recomendaciones de cómo enseñar un tema en particular, digamos, y dada el tiempo, las características de esta charla, eso fue bastante, digamos, muy, muy difícil de poder proponer algunas cuestiones porque aparecieron muchos temas, límites, derivadas, área, perímetro, fracciones, etc. De todas maneras, yo me ofrezco a poder compartir cuestiones, apuntes, a través de alguna charla futura, ¿sí? Al final dejo mi correo electrónico como para poder, si a alguno les interesa, compartir algunas de estas cuestiones que a lo mejor no puedo trabajarlas en esta charla, ¿verdad? En relación con la cuestión de cómo pensar una clase de matemáticas, aparecieron las siguientes preguntas, entre otras, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias emplear para lograr clases exitosas, clases significativas? ¿Cómo motivar a los alumnos? ¿Qué herramientas de evaluación deberíamos utilizar? Cómo explicar los temas, cómo lograr clases más interactivas, trabajar situaciones problemáticas en forma grupal. Y así otras preguntas que ustedes están viendo en la pantalla, cómo lograr la independencia de los alumnos, cómo hacer las cuestiones de análisis cuando tenemos poco tiempo, ¿sí? Entre otras cuestiones. Algunas cosas que de entrada sería bueno que compartamos y podemos discutir después, es que, por ejemplo, en la virtualidad no tenemos que perder tantos conocimientos que la didáctica de la matemática a lo largo de este tiempo pudo construir, digamos. Si bien es una ciencia nueva, empezó a gestarse más o menos hace 50 o 60 años, quizás menos, pero el desarrollo que ha tenido es enorme, digamos, y de alguna manera fue pionera también para el desarrollo de otras didácticas específicas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que de alguna manera seguir trabajando con estas cuestiones que tienen que ver con la interacción con los alumnos, estas cuestiones que tienen que ver con presentar preguntas desafiantes para que lo piensen durante un lapso de tiempo y en una clase sincrónica después retomar y discutir entre todos. Es decir, tenemos que seguir teniendo ese contacto, producir cuestiones o promover cuestiones que hagan que los alumnos se involucren, que intervengan, que interaccionen a propósito de construir el objeto de enseñanza, digamos. Esa es una primera cuestión muy importante a tener en cuenta en la virtualidad. Respecto del otro tema tan importante, cómo analizar y valorar una clase de matemática, aparecen preguntas como valorar una clase si es significativa o no, cómo saber si los estudiantes comprenden, cómo retroalimentar las clases en función de los errores que encontramos. Se puede hacer el análisis durante la clase teniendo en cuenta, digamos, los escasos tiempos, qué herramientas sirven para observar residentes y, bueno, fueron menos las preguntas en relación con esta cuestión de la valoración de una clase de matemáticas. Y respecto de cómo elegir un libro de texto como guía para mis clases, también fueron menos las preguntas y aparecen cuestiones generales, como cómo
elegir un libro de texto que sea pertinente, cuántos autores selecciono, cuántos libros selecciono, uno o varios, si elijo un libro o más bien preparo un dossier para los alumnos, si elijo libros que dan respuesta o que ayuden a pensar, etc. También en este afán de poner algunas cosas en claras desde entrada, digamos, desde el inicio, tendríamos que tener en cuenta que los libros no deben reemplazar nuestra tarea como docentes. Es decir, por más bueno que a lo mejor pueda llegar a ser un libro de texto, no tenemos que usarlo como forma de reemplazar nuestro trabajo. Es decir, proponer a los alumnos trabajos con los libros únicamente y que trabajen en grupo y esas cosas, digamos. Los que tenemos que planificar somos nosotros. Los libros nos pueden ayudar en el sentido de ver algunas actividades importantes, algunas preguntas, algunos problemas, que sean preguntas abiertas, que ayuden a la reflexión, que promuevan procesos de conjetura, que haya mucho análisis, que uno no tenga la respuesta de entrada, que sea como dificultoso pensar en esas cuestiones. Hay libros con muchas características, digamos. Están los libros que plantean las cuestiones teóricas y piden luego un montón de ejercicios para resolver. Hay otros libros que, sin embargo, plantean una serie de problemas del inicio que se puedan resolver con cuestiones sencillas, se puedan relacionar con los conocimientos previos de los alumnos. Luego presentan las cuestiones teóricas que justifican, pero que también amplían esas cuestiones iniciales. En esa presentación de cuestiones teóricas suelen haber preguntas que dejan, digamos, al descubierto algunas cuestiones que no se pueden resolver solamente con esas cuestiones iniciales, digamos. Que el tratamiento teórico ameritan nuevas propiedades, nuevas definiciones, como para seguir avanzando en el proceso de estudio, y luego al final proponen otros problemas que tienen que ver justamente con ese avance, ¿sí? Entonces, esos libros pueden servirnos a la hora de pensar en nuestras clases, pero los que tenemos que pensar, planificar, tomar las decisiones, somos nosotros, digamos. Un libro no puede reemplazar nuestra tarea, ¿verdad? Bueno, como para empezar a estructurar de alguna manera este tipo de cosas, siempre en nuestra mesa de trabajo, cuando estamos pensando en una clase de matemática, además de tener cosas como café que nos despiertan, elementos de lectura, elementos de escritura, es necesario que tengamos, por ejemplo, a mano, pensadas de entrada, como para iniciar el proceso de construcción de esa secuencia, de esa propuesta de estudio. Saber, por supuesto, qué contenido vamos a enseñar, eso lo podemos ver desde los núcleos de aprendizaje prioritarios, diseños curriculares, programas, etc. Y a propósito de esta cuestión, me parece que es muy importante para nosotros, los docentes de Argentina, estar un poquito más cerca de los diseños curriculares, porque de alguna manera los diseños generalmente se conforman o se realizan a partir de los aportes nuestros, digamos, de todas las provincias, y son cosas que por ahí están pensadas, por supuesto que se pueden mejorar, ¿no es cierto? Pero hay propuestas metodológicas, buenas actividades, y a veces si no nos acercamos muchos a esos materiales, por ahí corremos el riesgo de estar enseñando siempre lo mismo, o no variar los significados de los objetos de enseñanza año tras año. Por ahí uno ve que para, por ejemplo, las fracciones, solamente año tras año se estudia el algoritmo, digamos, es decir, la técnica que permite resolver la suma, la resta, la multiplicación y la división, y no hay variación de otros temas, digamos. No se enseñan otros significados, por ejemplo, de las operaciones con fracciones. En cambio, estos materiales por ahí tienen, digamos, algunas cuestiones que nos permiten ver qué poder enseñar en un curso, qué poder enseñar en el curso siguiente, y así sucesivamente.
También cuáles son los conocimientos previos de los alumnos, esto es muy importante, es decir, los significados que tienen disponibles, y para eso es importante hacer un análisis exhaustivo de esos conocimientos, es decir, no solamente quedarnos con decir, bueno, necesitan saber fracciones, pero uno dice, pero ¿qué de fracciones? Porque el concepto de fracción es enorme, la conceptualización del objeto de fracción es enorme, lleva años, tienen mucho significado, y a veces uno dice, sí, bueno, sí, hace falta saber fracciones, pero no sabemos exactamente qué aspectos de las fracciones son necesarias de tener en cuenta. Tener en claro los objetivos, y esto lo podemos conseguir de los diseños curriculares, de nuestro proyecto de la escuela, de nuestra aula, de nuestra experiencia docente, de lo que aprendimos en el instituto, de las cosas que leímos en el instituto o en la universidad, de lo que conversamos con los compañeros, ¿sí? Tener en cuenta algunos problemas, tareas que podemos extraer de textos escolares, también de nuestra experiencia docente, y siempre son importantes aquellas situaciones que involucran a transitar un proceso de estudio que esté constituido, digamos, o con ciertos condimentos como son la reflexión, la realización de procesos de conjetura, poder discutir, reflexionar, validar las cuestiones que vamos empezando, digamos. Para esto son importantes, para estas cuestiones, digamos, es importante leer también materiales de publicación, libros de didáctica de las matemáticas que nos permiten, nos ayudan a por ahí encontrar buenos ejemplos de tareas, digamos. Me permito presentar este libro, Perspectiva Metodológica en la Enseñanza y la Investigación en Educación Matemática, que coordina la doctora Mabel Rodríguez, y en este libro se habla de las características de una tarea, de cómo deben ser las tareas, cuál es el potencial matemático que debe tener una tarea para que sea buena tarea y planteárselas a los alumnos, ¿verdad? Y como este, seguramente hay otros textos que nos pueden ayudar en ese sentido. Y una mínima distribución de responsabilidades, es decir, qué van a hacer los alumnos, qué queda a cargo de los alumnos, qué queda a cargo del docente. Es decir, estas son cuestiones que nos tienen que acompañar, cosas mínimas, digamos, al momento de pensar en una planificación, digamos, en una propuesta de aula, ¿no es cierto? Pero no son suficientes. Creo que en educación tendríamos que hacer, digamos, como hacen en otras áreas, de producir trabajos que estén un poco más relacionados con la investigación, con la literatura del momento, con el encuadre teórico, con el encuadre metodológico. Y entonces acá se hace necesario, y hoy tenemos muchas herramientas como para empezar a hacer un trabajo más relacionado con cuestiones de la investigación, con cuestiones teóricas. Y me estoy refiriendo precisamente a estar un poco más cerca de las distintas corrientes, los distintos enfoques, las distintas teorías de didáctica de las matemáticas. Hay muchas, y con mucho desarrollo. Por ejemplo, la escuela francesa, la teoría de situaciones, la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard, el enfoque ontosemiótico de Godino, la socioepistemología de Cantoral, el enfoque anglosajón, etcétera. Son muchos, la didáctica crítica, hay muchos enfoques que podemos ocupar para hacer un trabajo más relacionado con, o más cerca, digamos, de los productos de investigación, como pasan en otras áreas, digamos. Entonces, yo voy a presentar una línea teórica, es decir, tratar de abordar estos temas que estos tres temas, fundamentalmente los dos primeros, a partir de un encuadre teórico que, a mi criterio, tiene como muchos elementos que dan respuesta a estas preguntas que ustedes plantearon. Luego de esta presentación, vamos a volver a las preguntas por si alguna no quedó resuelta, digamos. Bueno, vamos a trabajar con el enfoque ontológico y semiótico como marco de reflexión y de análisis. El enfoque ontosemiótico es un modelo epistémico y cognitivo de la didáctica de las matemáticas
que surgió en la década de los 90, en particular en 1994, en la Universidad de Granada, a través de un grupo de investigación dirigido por el doctor Juan Díaz Godino. Sus herramientas fueron desarrollándose y perfeccionándose, puliéndose a lo largo de muchos de estos últimos años, digamos, 30 años, ¿sí? Y, por ejemplo, Fon y otros investigadores, y Puchulu, las presentan en tres grandes tópicos o en tres grandes teorías. La teoría de los significados sistémicos, la teoría de las funciones semióticas y la teoría de las configuraciones didácticas. Por las características de este trabajo, nosotros más bien vamos a centrarnos en la teoría de las configuraciones didácticas. Y acá les incluí un hipervínculo, a ver si no se me retrasa mucho. Este hipervínculo, ahí se ve un poquito chiquito, el sitio web donde se puede profundizar sobre este enfoque teórico y metodológico de la didáctica de las matemáticas. Si no me tarda mucho el hipervínculo, les muestro algunas generalidades de este enfoque y de lo que se puede encontrar ahí. Bueno, sí, me está tardando mucho, así que voy a continuar. De todas maneras, queda la página, la posibilidad de acceso a esa página. En esa página que les estoy comentando pueden encontrar trabajos teóricos del enfoque, aspectos teóricos, pueden encontrar herramientas para realizar análisis didáctico, se pueden encontrar trabajos para la formación de profesores, hay tesis de doctorado, y otras cosas como muy interesantes, digamos. Bueno, cuando vamos a pensar, o también cuando vamos a analizar una clase de matemática, recordemos que estamos hablando de pensar cuando nos estamos sentando a la mesa para planificar. Y cuando hablamos de analizar, estamos pensando en una clase ya desarrollada, en un proceso de estudio implementado. Entonces, por eso ocupo dos colores, ¿sí? El color azul, que al principio estaba relacionado con pensar en una clase de matemáticas, y el color naranja, que al principio había caracterizado a esta cuestión de cómo valorar una clase de matemáticas. Utilizo estos dos colores porque las herramientas del enfoque ontosemiótico nos sirven, y esto es muy importante, para realizar ambos trabajos. Orientan bastante, nos orientan, digamos, en el momento de empezar a planificar, y nos sirven para realizar el análisis posterior, o durante la clase y también posterior, con el objetivo de mejorar nuestra práctica, es decir, reajustar y poder producir mejores clases, digamos, mejores prácticas. Entonces, tendríamos que pensar en prácticas y sistemas de prácticas matemáticas. Ya vamos a ir viendo qué significan estas cosas, qué definiciones tienen dentro del enfoque. Tendríamos que hacer también un análisis de la configuración de objetos y procesos matemáticos, analizar las trayectorias e interacciones didácticas, y en ese marco de las interacciones, los conflictos semióticos que se presentan, o que lo podemos adelantar al principio, ¿verdad? El sistema de normas y metanormas que regulan las interacciones, las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y por último, una cuestión que tiene que ver con el análisis del proceso de estudio, digamos, que es la idoneidad didáctica, que a su vez tiene varias facetas de análisis. Estas cuestiones parecen a veces un poco difícil para las personas que recién están teniendo un primer contacto con el enfoque, por eso lo voy a explicar a medida que corra
la presentación, digamos. Entonces, la primera cuestión que tenemos que pensar para elaborar un proceso de estudio o analizar un proceso de estudio es cuáles son las prácticas. Si estamos pensando en elaborar un proceso de estudio, diseñar un proceso de estudio, me tengo que poner a pensar en las prácticas que quiero que los alumnos realicen, tener en claro el tipo de prácticas que quiero que los alumnos realicen. Sin embargo, si estoy analizando una clase desarrollada, lo que puedo hacer es identificar el tipo de prácticas que se dieron en esa clase, digamos. Es decir, si me centro en el análisis a priori, estoy planificando un proceso de estudio, o un análisis a posteriori cuando hago la valoración, digamos, el análisis a posteriori y la valoración de ese proceso de estudio. Pueden haber prácticas de las que emergen ciertos conceptos, o prácticas que involucran conceptos, definiciones, etc. Prácticas que involucran procedimientos o que hacen emerger algún procedimiento nuevo en función de ciertas cuestiones que los alumnos deben manejar, deben conocer. Pueden haber prácticas argumentativas, ¿sí? Es decir, prácticas en las que se producen argumentos, donde hay una cuestión que se tenga que resolver, que no se sabe muy bien cómo funciona, que haya que reflexionar mucho, producir conjeturas y validarlas. No estoy hablando únicamente de prácticas argumentativas y refiriéndome a los argumentos deductivos, formalistas, simbólicos, sino en explicaciones coloquiales también sobre ciertas cuestiones. Y es muy importante tener en cuenta, cuando uno analiza las prácticas, el hecho de quiénes son responsables de realizar esas prácticas, si el docente o el alumno, porque esto nos puede llevar a caracterizar una clase como constructivista o un enfoque clásico de la clase, ¿no es cierto? Conductista, ¿sí? Entonces, este análisis de las responsabilidades del docente y del alumno en la realización de ciertas prácticas, podemos centrar el análisis, digamos, en si hay interpretación y quién las hace. Si hay procesos de exploración, ¿sí? O si no se explora nada, directamente se aplica una fórmula, ¿sí? O si hay cuestionamientos sobre el contenido, sobre los problemas, sobre las cuestiones emergentes, ¿sí? Y quién las realiza, quién está cuestionando. Si hay formulaciones, ejemplificaciones, comprobaciones, evaluación, etc. Estas son algunas mínimas cuestiones que tienen que ver con tipos de prácticas. Cuando uno entra, digamos, a profundizar en este enfoque, se da cuenta que aparecen muchos otros ejemplos, digamos, de prácticas, muchos otros tipos de prácticas que a uno es como que va aumentando, digamos, el conocimiento sobre estas cuestiones, digamos. Pero en principio, bueno, estas son algunos ejemplos de prácticas que uno tendría que tener en claro para favorecer en un proceso de construcción, o si estamos realizando un análisis final, poder identificarlas, ¿verdad? En un segundo nivel de análisis, estaríamos pensando en las configuraciones de objetos. En Godino y otros investigadores plantean que hay 6 objetos matemáticos que están presentes o que emergen de las prácticas matemáticas. Esta particular insistencia en los objetos matemáticos que emergen o surgen de las prácticas, es decir, cada objeto está relacionado con el tipo de práctica que se realiza para que emerja, que surja ese objeto. Esta particular insistencia, decía, en los objetos le da las características de ontológico, digamos, y al enfoque, ¿no? Por eso lo ontológico semiótico. Y lo semiótico tiene que ver con lo relacional, con las cuestiones de cómo se relacionan estos objetos en una práctica matemática. Estas relaciones de objetos lo podemos ver en las configuraciones epistémicas, justamente, que voy a presentar enseguida, y a partir de el estudio de funciones semióticas que no vamos a trabajar ahora, pero que es un concepto clave y fundamental en este enfoque, digamos, y justamente muestra las relaciones que se establecen entre ciertos objetos matemáticos en una práctica matemática, ¿no es cierto?
Entonces, una configuración está compuesta por un problema que motivan ciertas reglas como las definiciones, propiedades, procedimientos que resuelven la situación problemática. Estas reglas regulan el uso del lenguaje y el lenguaje expresa y soporta estas reglas y son los argumentos los que las justifican. Y bueno, estas reglas es como que hacen surgir los argumentos para justificar, ¿no es cierto? Bueno, esta es la imagen clásica de una configuración epistémica. Acá están los 6 objetos matemáticos primarios que siempre están presentes o emergen de una práctica matemática, no necesariamente tienen que estar todos, ¿sí? Y la configuración de alguna manera nos muestra un sistema relacional entre estos objetos matemáticos. Pongo ahora un ejemplo, hay una situación problema donde se presentan números en distintas versiones, versión decimal, como producto de factores primos, en base al algoritmo de la división o en base a la propiedad distributiva. Es bueno, interesante el problema porque hay distintas formas de presentar un número y no siempre los estudiantes reconocen que se trata de un número, digamos. Y no siempre los estudiantes pueden resolver cuestiones relacionadas con el divisor y múltiplo, cuando los números no están expresados en base 10, digamos, porque este tipo de prácticas a veces no son muy habituales en la escuela, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de este problema, si uno piensa en elaborar un proceso de estudio, lo primero que debe hacer es resolver esta situación. A eso se llama la resolución experta, pero lo de experto no hay que confundir con la superresolución, es decir, una resolución que sea muy enorme, con muchas demostraciones, con cosas muy elevadas, porque no nos sirve, digamos. Deberíamos poder resolver estas situaciones lo más próxima a los alumnos destinatarios, es decir, de tal manera que me sirva luego para analizar las prácticas de estos alumnos, digamos. Y para eso hace falta conocer al grupo, conocer lo que conocen, lo que no conocen, lo que pueden hacer, la predisposición que tienen y muchas otras cosas que nosotros como docentes sabemos. Bueno, luego de la resolución podemos organizar la práctica de experta, digamos, en una configuración, determinando los conceptos, las propiedades, procedimientos, etc. Uno puede también, en la medida de los tiempos, las posibilidades, si estamos, por ejemplo, trabajando en el aula o estamos trabajando en un proceso de investigación, poder hacer varias configuraciones de un mismo problema, ¿sí? Y eso nos ayuda a tener mayor claridad en las producciones de los alumnos para analizarlas después, ¿sí? Uno, por ejemplo, puede realizar rúbricas, ¿sí? Donde plantea una resolución muy básica, con conceptos muy rudimentarios. Luego, otro nivel de producción donde ya se ocupan también conocimientos mínimos, pero quizás tengan que ver más con definiciones o propiedades. Luego, una resolución que nosotros podríamos esperar cuando estamos enseñando y también, finalmente, poder hacer una rúbrica de 3, 4, 5 niveles. 5 ya es muy difícil, 4 ya lo es. Para presentar justamente una resolución que realmente sea una resolución como admirable, digamos, porque a veces tenemos también ese tipo de trabajos en el aula. Entonces, eso nos va a dar mejores condiciones como para poder analizar las producciones de los alumnos después. Cuando uno está analizando su práctica o en un proceso de investigación, creo que fácilmente se da cuenta si el análisis institucional, el análisis de referencia, lo que yo sé antes de comenzar a analizar las producciones de los alumnos, fue bien realizado o no. Porque si no es tan difícil para nosotros entender las producciones de los alumnos, entonces nuestro análisis previo fue efectivamente bien realizado, ¿sí? No siempre funciona así, hay particularidades, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es un indicador que nos puede servir, ¿sí?
Bueno, las configuraciones también pueden realizarse de otra manera. Esto no pertenece al enfoque ontosemiótico, pertenece a un trabajo que hicimos en el marco de mi tesis doctoral con el doctor Puchulú, que me dirigió la tesis. Habíamos presentado esta relación entre los objetos matemáticos primarios, es decir, determinamos definiciones, propiedades, lenguaje, situación, problema, procedimientos, los 5 de los elementos matemáticos primarios presentes en una práctica matemática, y como hicimos un estudio de las funciones semióticas que relacionaban ciertos objetos matemáticos en una determinada práctica matemática, en lugar de ponerlos en una configuración clásica como la que presenté anteriormente, pusimos a través de este diagrama que nos permite ver a nuestro criterio de mejor manera la relación que se establece entre los objetos matemáticos primarios en una práctica matemática. Lo cual es muy importante porque siempre estamos hablando de la importancia, digamos, de que enseñemos una matemática relacionada, digamos, y no fragmentada, ¿no es cierto? Un tercer nivel de análisis que podemos tener en cuenta, digamos, si estamos trabajando con una planificación, pensar qué procesos queremos que los alumnos realicen, digamos. Y si no, identificarlos, ¿no es cierto? Como siempre estoy diciendo, ¿no? Los procesos, a ver, cuando los objetos primarios se relacionan con los problemas en una configuración, esto es, los conceptos se relacionan con los problemas, el lenguaje también, las proposiciones. De esa configuración emergen los procesos, que son los siguientes. Si relacionamos problemas con lenguaje, estamos hablando de un proceso de comunicación. Si relacionamos problemas, o si en la práctica se relacionan los problemas con las proposiciones, estamos hablando de un proceso de enunciación, estamos enunciando proposiciones, ¿sí? Si se relaciona en una práctica los problemas con los procedimientos, estamos hablando de un proceso de algoritmización, etc. Hay muchos otros procesos. Esta es una configuración de procesos mínimos, digamos. Hay otros como, por ejemplo, significación, simbolización, representación, etc. Hay procesos que, por ejemplo, el de la resolución de problemas, el proceso de modelización, que son muy difíciles de ponerlos en una configuración como la que se ve en la imagen, digamos. Porque, por ejemplo, el proceso de modelización implica otro proceso, como por ejemplo el de comunicación, enunciación, algoritmización. Hay muchas cosas que se deben dar, digamos, en un proceso de modelización, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es como muy difícil de ponerlos en una configuración a todos los procesos que intervienen, digamos, en las prácticas matemáticas, en las clases de matemáticas, ¿no? O en las prácticas expertas nuestras, que nosotros a veces, no a veces, sino siempre debemos hacer como para que nos sirva de referencia para luego diseñar un proceso de estudio y analizar las producciones de los alumnos, ¿verdad? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el análisis de las trayectorias y las interacciones didácticas. Cuando hablamos de trayectoria estamos hablando de un proceso de estudio, digamos. En esas trayectorias hay configuraciones epistémicas, es decir, una organización matemática experta que nosotros la realizamos como para, a partir de ella, diseñar un proceso de estudio, unas prácticas instruccionales y analizar las configuraciones personales de los trabajos de las prácticas de los alumnos, digamos. Teniendo en cuenta todo ese proceso que va desde el marco de referencia a partir de configuraciones epistémicas, conflictos semióticos, funciones semióticas, análisis de dualidades cognitivas, y esto lo estoy diciendo para las personas que están trabajando ya con el enfoque ontosemiótico, con ese marco de referencia podemos realizar configuraciones instruccionales, es decir, poder plasmar en una configuración el proceso de instrucción. Y con eso, luego de implementar la clase,
analizar las prácticas personales con configuraciones cognitivas de los alumnos. Si las configuraciones son nuestras y nos sirven para referencia, se llaman epistémicas, y las configuraciones que sirven para analizar las producciones de los alumnos se llaman cognitivas, digamos. Entonces, el EOS presenta varios tipos de configuraciones teóricas. La configuración teórica magistral, la configuración teórica adidáctica, la configuración teórica personal y la configuración teórica dialógica. Es decir, luego de este proceso que realizamos la práctica experta, luego la configuración instruccional, finalmente analizamos la producción de los alumnos, podemos realizar una configuración de todo el proceso. Y esa configuración puede tener las características de estas configuraciones. En la práctica no siempre las configuraciones son exactamente las mismas que la clasificación que presento acá, digamos. Tienen un poco de dos, de tres, de varias, ¿no es cierto? Una configuración teórica es magistral si el profesor es el que explica y luego los alumnos resuelven ejercicio. Esa didáctica cuando tanto el profesor como los alumnos logran que el alumno se apropie, se haga responsable de la resolución del problema y que el profesor no intervenga en cuestiones relacionadas con el conocimiento que pretende enseñar, ¿no es cierto? Una configuración teórica es personal cuando en la realidad las interacciones se caracterizan por que el alumno, por ejemplo, empieza un proceso de estudio solo, resuelve ejercicios de un libro, muchos ejercicios de ecuaciones, etcétera, lo encara él mismo y luego pregunta, ¿no es cierto? O no. Y una configuración teórica es dialógica cuando en general la institucionalización, es decir, el resumen, digamos, de la clase surge y queda explícito a partir de un diálogo entre docentes y alumnos. Dentro de estas interacciones, ¿sí?, existen conflictos semióticos. Conflictos semióticos tienen que ver con conflictos de significado, digamos. Los conflictos pueden ser potenciales cuando yo los adelanto, es decir, cuando yo estoy planificando y digo, bueno, acá esta consigna puede generar un conflicto, o tal explicación mía puede generar un conflicto. Y son reales cuando uno analiza un proceso de estudio y dice, bueno, acá hubo una dificultad, hubo un conflicto, ¿sí? Se define a conflicto semiótico como cualquier disparidad entre los significados atribuidos a una misma expresión por dos sujetos, personas o instituciones, ¿sí? Yo no hablé de funciones semióticas, pero para los que están cerca del enfoque, están trabajando con el enfoque, cuando uno determina ciertas funciones semióticas entre un objeto que es una expresión y el significado de ese objeto que es el contenido, pueden haber contenidos diferentes. No necesariamente cuando hay contenidos diferentes hay conflictos. Pero si, por ejemplo, en un proceso de comunicación, el profesor dice una cosa y el alumno dice otra cosa, o dos alumnos piensan de manera diferente sobre una cuestión, seguramente hay un conflicto semiótico, un conflicto de significado, digamos, atribuido a esa misma expresión, a ese mismo objeto matemático, a ese mismo problema, a esa misma pregunta, a esa misma conjetura, ¿verdad? Por ejemplo, si un alumno expresa que las imágenes de una función f de x igual a menos x son siempre negativos, habitualmente nos pasa eso, digamos, que porque está el signo menos ahí, todo el mundo piensa que las imágenes son negativas, otro dice que no es así, porque x es un número real. Ahí hay un conflicto claramente porque hay significados distintos atribuidos a las imágenes de esa función, ¿no es cierto? Cuando un alumno hace generalizaciones abusivas a partir de casos particulares, observa, por ejemplo, en un sistema regular, ciertos casos particulares y dice, bueno, todos se comportan así, porque en el primer caso, el segundo, el tercero se comporta así, entonces generaliza para todo y a veces se suelen equivocar, ¿verdad? O también cuando un estudiante emplea un registro de representación inadecuado, cuando el gráfico no ayuda a pensar, no ayuda a reflexionar, a establecer conjeturas, hay un conflicto también relacionado con las cuestiones
gráficas, las tablas, los registros de representación, digamos. Los conflictos semióticos, los ejemplos que se pueden encontrar son mucho más puntuales que esto que yo estoy presentando acá. Pasa que si uno tiene que encontrar, digamos, ejemplos más particulares, que los hay y muchos, por ahí hay que entrar a analizar problemas o analizar registros de una clase desarrollada, y entonces son decisiones que uno toma, digamos. Si quiere hacer ese tipo de trabajo, lleva un poco más de tiempo y entonces quizás queden otras cosas que no, por decir, ¿no es cierto? Bueno, yo elegí otra opción, ¿no? Pero entonces, bueno, los conflictos son como muy importantes porque de alguna manera uno organiza el proceso de estudio, planifica el proceso de estudio. ¿Para qué? Justamente para que los alumnos confronten con esos conflictos y que los puedan superar. No esconderlos, ¿sí? Hay que tratar de que se encuentren con esos conflictos y que proponer actividades que ayuden, digamos, a superar esos conflictos, digamos. De hecho, las prácticas que uno propone justamente están orientadas a que los alumnos puedan superar las dificultades, ¿no es cierto? Hay también un análisis de normas y metanormas, es decir, la actividad entre el docente y el alumno en una clase están guiadas, están como normadas o regladas a partir de ciertas normas, ¿no es cierto? Que se establecen a propósito de la enseñanza, ¿no? Que pueden estar explícitas o no, que puede estar implícita. Bueno, los tipos de normas, uno puede analizar el tipo de normas que encuentra en una clase de matemáticas, pueden tener que ver con el momento en que aparecen, cuando existe la elaboración curricular, en el momento de la planificación, cuando se implementa, cuando se evalúa. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo y grado de coerción. Las sociales son leyes, decretos, órdenes, las disciplinares, teoremas, definiciones, etcétera. El origen de estas normas, ¿sí? El origen tienen dentro de la administración escolar, en la sociedad, en la escuela, ¿sí? Y las distintas facetas de estas normas que pueden ser epistémicas, cognitivas, efectivas, interaccionales, etc. El análisis y la explicitación de las normas que regulan la actividad matemática en una práctica o en un sistema de prácticas nos ayudan mucho a poder mejorar nuestras intervenciones docentes, ¿sí? Esa es la esencia misma del análisis de las normas matemáticas, ¿no es cierto? Algunos ejemplos: cuando el docente dice que no van a poder resolver ejercicios y problemas porque no estudiaron antes la teoría; un alumno realiza una determinada pregunta y el docente le dice que ese tema no es objeto de estudio del presente curso. Esto está indicando una norma que dice que los conocimientos se completan en cursos superiores. Cuando un alumno resuelve mentalmente un problema que amerita ese cálculo mental y el docente le solicita la explicación del procedimiento. Por ejemplo, si un alumno dice, se le pregunta, x más 1 es igual a 5, ¿cuánto vale x? Y el alumno casi naturalmente dice x vale 4, y en ese caso a lo mejor no hace falta un procedimiento. No es que esté en contra de los procedimientos, sino en ver en qué situaciones son importantes y en cuáles no, digamos. Hay muchas cosas que en la historia de la matemática nos cuenta, de objetos que nacieron no de la escritura, sino de estar pensando, digamos. Insisto que no estoy en contra de los procedimientos, pero hay que ver situaciones que la ameritan, ¿no? O cuando los alumnos muestran sus producciones al docente preguntándole si son correctas. Hay una norma que dice, si el docente acepta esa propuesta, digamos, esa convención, esa regla, esa norma, lo que está diciendo es que el docente está a cargo de la validación, ¿no es cierto? Y una última propuesta de análisis de este enfoque, en particular de la teoría de las configuraciones didácticas, es la idoneidad didáctica, que tiene varias facetas, ¿no es cierto? Tiene una faceta epistémica, donde uno organiza en un primer momento los significados institucionales. Por ejemplo, realiza configuraciones epistémicas, como la que presenté anteriormente, sobre la matemática que
es objeto, respaldo, para luego pensar en la secuencia y el análisis de las producciones de los alumnos. El profesor o el investigador analiza estos conocimientos, por ejemplo, si determinan muchas relaciones conceptuales esa práctica matemática presente en una configuración. Si están relacionados con lo que se propone desde los ministerios, desde el currículum, si está cerca, si tiene muchos, por ejemplo, no muchos, sino una importante red relacional de objetos matemáticos involucrados en esa práctica. Entonces el profesor o el investigador que le otorga cierta idoneidad a lo epistémico. Si por ejemplo hay un problema que hace emerger un solo significado de un objeto, y bueno, probablemente no se puede generalizar así, pero bueno, probablemente la idoneidad no sea tan buena como si hay otro problema que hace emerger, digamos, un sistema relacional de... La otra faceta es la idoneidad cognitiva, donde uno determina significados personales si el grado de idoneidad de una clase, de un proceso de estudio, está más cerca del puntito que estoy marcando con el cursor, va a tener idoneidad alta, o si está más cerca de este punto rojo que estoy marcando con el cursor, va a tener idoneidad baja, ¿no es cierto? Otra faceta es la idoneidad mediacional, que tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos y temporales, pero no un proceso de estudio, no porque conlleve el uso de ciertos elementos como computadora, software, etcétera, no por eso va a tener alta idoneidad mediacional. Tiene que ver con quién usa esos recursos. Si los usa el docente o los usan los alumnos. Y cómo los usa. ¿Sí? Porque uno puede utilizar un montón de recursos, le muestra cómo se usan esos recursos, luego los alumnos usan para hacer ciertas cosas que el docente le mostró de qué manera hacer, no por eso va a tener una idoneidad alta, va a tener una idoneidad muy baja, digamos, porque usan los recursos los alumnos, pero no con el propósito que tienen que tener los recursos. Los recursos no deben ser importantes en sí mismos, deben servir como para hacer pensar a los alumnos, ¿sí? Y volviendo a esta cuestión de la virtualidad, no se trata muchas veces de conocer un montón de herramientas para dar clases virtuales, sino usar a lo mejor pocas herramientas, pero herramientas que me permitan atrapar el interés de los alumnos, pero no el sentido motivacional de decir, uy, qué lindo, estamos ocupando computadoras. No en ese sentido, sino en el sentido de poder interaccionar, digamos, a propósito de la resolución de problemas, a propósito de la realización de ciertas preguntas que desafían y que hacen que los alumnos reflexionen y produzcan conocimientos, digamos. Existe otra faceta para analizar la idoneidad de un proceso de estudio, que es la faceta emocional, que tiene que ver con actitudes, afectos, emociones, el grado de compromiso que tienen los alumnos en una práctica. La faceta interaccional, que tienen que ver con las interacciones, el análisis de las interacciones entre docentes y alumnos. Y la faceta ecológica, que tiene que ver con las relaciones intra e interdisciplinares y sociales. El análisis de esas dimensiones de una idoneidad didáctica puede producir una valoración baja de un proceso de estudio implementado, o puede producir una idoneidad media o alta, ¿no es cierto? Fíjense que, como yo les decía al principio, que no todas las herramientas que les fui comentando sirven exactamente de la misma manera para pensar una clase de matemática y para analizar una clase de matemática. Por ejemplo, en este caso de la idoneidad didáctica, esta faceta interaccional, donde se estudia la interacción entre docentes y discentes, sirve mucho más o es mucho más potencial para, no tanto para planificar, sí es necesario tener en cuenta qué tipo de interacciones yo voy a promover en la clase. Pero luego de una clase implementada, esta herramienta me sirve muchísimo para poder mejorar mi proceso de estudio, ¿no es cierto? Lo mismo que lo emocional,
muchas veces en el proceso mismo de la planificación no es posible aplicar o se lo puede hacer, pero con muy pocos criterios, digamos, pero sí se puede analizar luego de una clase implementada, digamos. Y una cuestión para terminar que les quiero comentar es que yo presento 5 niveles de análisis que presenta Leos, que tiene que ver con la teoría de las configuraciones didácticas, pero no estoy pensando que todos los niveles de análisis la realice el profesor e inclusive un investigador que está haciendo una tesis, por ejemplo. Hay muchos trabajos, numerosísimos trabajos, en la página del enfoque ontosemiótico que dan cuenta de la realización de, por ejemplo, de dos facetas de análisis. Por ejemplo, se estudian configuraciones epistémicas, funciones semióticas y conflictos semióticos. Algunos trabajos solamente se analizan o toman como eje de análisis este último aspecto que es la idoneidad didáctica, y con el concepto de idoneidad didáctica muestran cómo se elabora un proceso de estudio y cómo se mejora un proceso de estudio. Muchas de estas herramientas son útiles para un rediseño de nuestra propuesta, no tanto para el diseño, que sí son muy importantes también, a veces sirven mucho más para el rediseño de propuestas de enseñanza, digamos. Pero bueno, para quedarnos un poco más tranquilos, no es necesario que apliquemos todas estas herramientas de análisis, sino ya van a ver ustedes si visitan la página de Leos, que hay trabajos que utilizan solamente 1, 2 o 3 herramientas de análisis. Y bueno, este dibujito es un hipervínculo que nos lleva a las preguntas del inicio. Y en este momento yo, para ir terminando, voy a hacer como comentarios muy generales sobre cada una de las preguntas y luego ustedes me dicen si hay algunas que no fueron respondidas, lo revemos. ¿Sí? Bueno, en general, esto más bien orientarles, digamos, en el sentido de estar más cerca de las líneas teóricas. Las clases van a ser seguramente un poco más pertinentes cuando logremos hacer un trabajo científico con ellas, digamos, cuando tengamos ciertos criterios que provienen de líneas teóricas, cuando analizamos nuestras clases, cuando sabemos muy bien qué conocimientos están involucrados en una práctica, cómo se relacionan esos conocimientos. Cuando uno hace un análisis a priori bastante bien hecho, eso nos otorga mucha solvencia a la hora de realizar luego el proceso instruccional, la configuración instruccional. Porque esas preguntas que vamos a hacer en la clase, salen muchas de ellas del análisis a priori. Nadie nos enseña a hacer preguntas. No hay un libro de didáctica o de matemática donde estén las preguntas para la clase. Sí hay un montón de problemas. Problemas lindos, interesantes, abiertos, de la vida real, pero no basta con eso. O sea, yo elijo un problema, lo llevo a la clase y ahí no termina la historia. Necesito hacerme llevar unas cuantas preguntas como para plantearle a los alumnos. Y esas preguntas salen del análisis a priori. No estoy diciendo que las mismas preguntas que yo me las hago cuando me relaciono con el objeto de enseñanza sean las preguntas para la clase. Eso no es posible porque hay un sistema de conocimiento del profesor muy distinto al sistema de conocimiento que tienen los alumnos. Lo que estoy diciendo que esas muchas preguntas que yo me hago, algunas de ellas pueden servir para la clase, ¿no es cierto? Bueno, cómo explicar los temas, cómo lograr clases interactivas, más que explicar se trata de construir con los alumnos, digamos, presentar situaciones problemáticas, elaborarlas entre todos, reflexionar, discutir, ayudarnos y producir el conocimiento. ¿Cómo lograr clases interactivas? Y bueno, me parece que eso es lo más importante, que los alumnos se motiven, pero no la motivación externa, la motivación de decir, bueno, voy a hacer una lámina hermosa, voy a llevar computadoras y esas cosas. Eso no desde ese punto de vista, digamos, sino
lograr la motivación con el trabajo, con el tipo de actividades que uno promueve. El hombre siempre quiso hacer cosas desde que nació, desde que apareció en la tierra, digamos. Y la reflexión y las cuestiones que a uno lo desafían siempre son como tareas que uno quiere hacer, digamos. Me parece que en el aula pasa lo mismo. Entonces, me parece que la motivación lo tendríamos que estar logrando en función del tipo de trabajo que proponemos. Si nosotros hablamos como mucho, explicamos los temas y los alumnos solamente resuelven preguntas, ejercicios después, probablemente no logremos la motivación. No me quiero extender mucho. Con respecto a cómo analizar y valorar una clase de matemáticas, creo que quedó muy clara la respuesta a esta pregunta y tiene que ver con los 5 niveles de análisis que había propuesto desde el enfoque ontosemiótico. Insisto que no necesariamente hay que aplicar todos los niveles de análisis, depende del caso, uno puede aplicar menos de los 5. También es importante tener en cuenta que, así como el enfoque ontosemiótico propone niveles de análisis, otras teorías también lo hacen. Es decir, uno puede trabajar con la didáctica francesa en el ámbito de la ingeniería didáctica, trabajar con la teoría antropológica de lo didáctico, que también propone elementos de análisis didáctico, la socioepistemología, etc. Y cómo elegir un libro de texto de matemática, no me dio mucho el tiempo para hablar de estas cuestiones, pero insisto en esto de elegir un libro, no para que me reemplace, sino para que me ayude a pensar sobre situaciones, e inclusive si me encuentro con ciertos libros, luego de hacer un análisis didáctico importante, no porque tienen muchas tareas, porque tienen muchos lindos dibujos, sino hacer un análisis de si son libros más bien que favorecen la aplicación o la construcción, qué tipos de problemas proponen, digamos. Si hay una gran variedad de objetos que se relacionan a partir de esos problemas que se proponen. Si el tipo de lenguaje que se utiliza, si hay preguntas, y las preguntas de qué tipo son, si son preguntas de aplicación, si son preguntas de construcción, si son preguntas de reflexión. Uno, cuando se encuentran con un buen libro, también les puede ayudar a pensar una clase, digamos, pero no a reemplazarnos, ¿no? Bueno, con esto quisiera terminar. Así que bueno, les agradezco un montón la atención. Quizás fue un poco largo. Les dejo mi dirección electrónica por si por ahí podemos intercambiar algunos materiales o si quedaron algunas preguntas para resolver. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Lorena. Yo no Bueno, espectacular la presentación, muy clara. Acá hay algunas preguntas, mucha gente saludándote, se ve que tenés muchos amigos y conocidos, muchos correntinos, pero también de otros países. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Acá, a ver, tomé algunas preguntas. Bueno, Diego preguntaba por la dirección del sitio que no pudiste abrir, Fabián. Y ahora, a ver. Y si no, a ver, o pasámela por ahí. Tiene que ver con lo bueno o no tan bueno que funciona Internet. A ver. Bueno, ahora me llevó más rápido. Bueno, esta es la dirección. Ahí está. No sé si se puede fotografiar o copiar. Sí, pues la puedo pasar por el chat. Sí. Bueno, esta es la página de la teoría del enfoque ontosemiótica, digamos. Y por acá hay muchas, voy a ir marcando con el cursor, hay fundamentos teóricos del enfoque ontosemiótico, como por ejemplo las nociones de las distintas teorías, configuraciones didácticas, la teoría de las funciones semióticas, de los significados sistémicos,
conceptos de constructos como configuración epistémica, cognitiva, función semiótica, ¿sí? A ver si clicando acá, aparece, por ejemplo, trabajo, perspectiva de la didáctica de las matemáticas como disciplina tecnocientífica, marcos teóricos sobre el conocimiento y el aprendizaje matemático, etc. Por ejemplo, hay trabajo de formación de profesores, matemáticas para maestros, didácticas de las matemáticas para maestros, y hay muchos otros, ¿no es cierto? Componentes o indicadores de idoneidad didáctica en programas de formación de profesores en didáctica de las matemáticas, actividades de iniciación a la investigación en educación matemática, y así numerosos autores, numerosos trabajos de publicaciones de la gente que está apuntalando el enfoque, digamos, ¿sí? Godino, Batanero, Fon, y también mucha gente de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y también trabajos de distintas partes del mundo, sobre todo de España y de América Latina, sobre análisis de clase, propuestas de enseñanza, materiales más bien teóricos que se trabajan dentro de Leo. Hay también cursos de doctorado, y bueno, si uno entra, se encuentra con muchas cosas interesantes acá. ¿Sí? Bueno, acá tengo alguna otra pregunta. ¿Cómo no, dale? Sonia pregunta si en esta época tan especial de virtualidad, en lugares donde no es posible estar en forma sincrónica, ¿cómo hacemos para analizar y plantear una clase? Te pregunto. A ver, creo yo que el trabajo de análisis de una clase es una tarea que los profesores la tenemos que realizar sí o sí. No podemos prescindir de realizar este tipo de cosas, digamos. En realidad sí podemos, pero hay una historia que nos dice cómo nos fue, ¿sí? Y hay un montón de trabajos de investigación que nos dicen qué tipo de cosas nos perdemos cuando hacemos como solemos hacer muchas veces, cuando no realizamos un análisis importante de la clase, no entendemos lo que los alumnos dicen. Entonces, por ahí decimos, no, sí, no, yo no tengo idea lo que dice el alumno. Uno se da cuenta, insisto, cuando uno hace un análisis importante, exhaustivo y completo de una actividad, de una propuesta de enseñanza, después entienden lo que los alumnos le dicen o lo que los alumnos hacen. ¿Y por qué es importante entender? Para poder ayudarlos. Porque a eso se refieren los documentos curriculares y los libros de didáctica cuando nos dicen avanzar desde el error, ¿sí? No desde donde yo digo, sino desde las dificultades de los alumnos. Y para eso tenemos que entender lo que ellos hacen. Hacer un análisis como lo realiza el médico, digamos. Es decir, hacemos un análisis y después medicamos, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudarlos a partir del error que comete? Conociendo su lógica, sabiendo lo que ellos piensan. Entonces, es un trabajo ineludible para nosotros el análisis didáctico siempre. A veces uno dice, bueno, no tenemos tanto tiempo y más ahora en la virtualidad, entonces pasa, digamos, a todos nos pasa, uno dice, bueno, cuando doy las clases sincrónicas, comparto pantalla y explico, ¿sí? Esa es la tarea como más sencilla. Se puede hacer, pero ¿y las interacciones? ¿Y el involucrar a los alumnos? Y en conocer su lógica y en la resolución de problemas y en los intercambios, etc. Uno puede proponer, por ejemplo, en una clase, un cierto día, cierta pregunta. A lo mejor no muchas, ¿sí? De tal manera que diga el alumno, no, son demasiadas, abandona la situación, abandona la tarea. Capaz una pregunta bien pensada y retomar luego en la clase siguiente, digamos. Aunque uno tenga que enseñar teoría, práctica, lo que fuera, siempre hay posibilidad de interactuar. Y cuando uno le da el problema a los alumnos para que ellos resuelvan,
ahí se torna complicado nuestro trabajo, porque para poderlos ayudar tenemos que entender lo que hacen. Y para entender lo que hace tenemos que tener muy en clara la situación. Tenemos que hacer un análisis importante antes. Ahora, si uno se para y explica, no hace falta tanto análisis, porque uno sabe el contenido, se para, explica, los alumnos no producen nada, solo entienden la lógica del otro y solamente copian y hacen ejercicio de aplicación. Pero ya sabemos, los docentes sabemos que ese tipo de práctica, ¿a qué nos llevó? ¿Sí? Y también sabemos lo que dicen las investigaciones relacionadas con esto, digamos. Así es que, bueno, a veces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Es difícil. Creo que a los docentes siempre nos faltan tiempo, digamos, pero por ahí uno, un año a lo mejor, ¿no? Un año puede agarrar un gran tema y planificar ese gran tema y pensarlo durante todo el año, por ejemplo, ecuaciones, ¿sí? Hacer una buena organización de ese, matemática y didáctica de ese tema, y luego al año siguiente trabajo con otro tema, y al cabo de 4 o 5 años ya vamos a tener un buen número de temas pensados, digamos. Pero me parece que hay que organizarse y hacer este tipo de análisis, no nos queda otra. Es un trabajo que los docentes lo tenemos que hacer. Forma parte de nuestra tarea, de nuestra idiosincrasia misma de ser docente, digamos. Sí, sí, ya lo creo. Y una última pregunta, Fabián, y con esto ya te dejamos libre. Silvia dice, por ejemplo, si quiero trabajar producto de polinomios, ¿puedo dar una actividad de inicio, gráficos de inicio, supongo que dice gráficos cartesianos con funciones lineales? Son temas muy específicos que uno no necesariamente podría contestar en una charla de esta naturaleza. Hace falta comprender más sobre el asunto. Justamente la propuesta de esta charla es tomarse el tiempo para realizar una práctica, una organización matemática de referencia. Cuando eso la tenemos realizada, armar una configuración instruccional, pensar en una secuencia, ¿sí? Y eso lleva tiempo, entonces no sería tan responsable de mi parte poder dar indicios de estas cuestiones, de cómo hacer tal o cual tema, si no lo pensé antes, digamos. Va totalmente en contra de lo que estoy proponiendo. De todas maneras, solamente una aclaración respecto de eso, hay que tener muy en claro la diferencia que hay entre polinomio, función polinómica y ecuación polinómica. Porque de pronto la profesora, la colega dice, voy a enseñar producto de polinomio a través de gráfico de funciones. Bueno, no es lo mismo polinomio que función polinómica, digamos. Aclara mucho las cuestiones gráficas, el trabajo con funciones, digamos. Inclusive en los teoremas de los polinomios, para hallar raíces y esas cosas, siempre es importante hacer un estudio gráfico, una relación con el gráfico, porque ayuda mucho a entender, digamos. Pero en principio hay que tener muy en claro esas cuestiones que no siempre los libros de texto los ponen en evidencia, digamos. Hay muchos libros de texto que parecen que trabajan con expresiones polinómicas, funciones polinómicas y polinomios de la misma manera sin hacer las diferencias, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿puedo empezar así? La respuesta es, no sé, digamos. Habría que pasar por un proceso de análisis y construcción teórico-metodológica como para responder esta pregunta. Bien, ¿en qué contexto, no? O sea, y no enfocarnos solo en una actividad. Sí, claro, sí. ¿en qué contexto, con qué tipo de alumnos, con qué tipo de materiales, etcétera? Sí, sí. Bueno, Fabián, ahora sí, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias porque, bueno, tuviste un trabajo enorme con tantas preguntas, armaste una presentación que creo que la mayoría has podido decir algo, ¿sí? Responder en muchas, y por ahí, bueno, uno no tiene
todas las respuestas, ¿no? Pero muchísimas gracias acá en el chat, que también te agradecen. Así que, bueno, contentos, mucha gente, con muchos correntinos, contentos también. Así que, bueno, muchas gracias, Fabián, y bueno, y será hasta la próxima. No, Lorena, muchas gracias a vos y a tu equipo por haberme invitado. La verdad que son momentos que uno disfruta al máximo, digamos, a mí me encantan, así que bueno, eh, todas las oportunidades que se me necesiten, yo estoy disponible. Así que bueno, otra vez a todos agradecerles que hayan venido a esta charla y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad y les paso un abrazo a todos, muchas gracias. Bueno, gracias, un beso.